Hola amigas y amigos de Meraki Gurumi. En este video te quiero enseñar cómo hacer de una manera distinta agarraderas y la sierra de Pochita. También lo podemos aplicar a Chainsaw Man. Como vieron en mi tutorial, Pochita está el borde hecho tejido. Como ya saben, yo me dedico a la feria y como es un personaje muy de moda, tenía que encontrar una manera de realizarlo un poquito más rápido. Así que lo que hice es hacerlas con pañuelo en sí a las agarraderas y ponerle pañuelo en sí en el medio de la sierra. Y después recortar. También lo he hecho, aquí se ve, tenemos pañuelo en sí y recortamos los triangulitos. Y también las manijitas están hechas con pañuelo en sí. Tenemos la sierra, me gusta un poquito más como queda de esta manera el detalle de la sierra. Y queda firme y no hace falta que le pongamos el plastiquito por el medio. Todo lo otro es lo mismo, lo único que cambié es esta parte para hacerlo un poco más ágil y me gustó porque le da la firmeza que yo antes le colocaba el plastiquito en el medio. Voy a mostrar como hice las agarraderas para que se mantengan firmes y con forma. Utilizamos estos plastiquitos que son de los potes de helado. Yo los recorto y después los utilizo también en mis amigurumis para los piecitos y los tengo ahí por cualquier cosa. La tira, vamos a recortar una tira y vamos a ir midiendo. ¿Ven? Esta Pochita no tiene ni la sierra ni sus manijitas. Después que medimos, aquí ya tengo el pañuelo en sí. Vamos a cortar de 1 centímetro. Medimos, nos tiene que quedar medio centímetro de cada lado de nuestra tirita. Esto lo vamos a pegar de la siguiente manera: lo colocamos y cerramos de un lado, cerramos del otro, o lo pegamos en el borde y lo enroscamos. También pueden utilizar, si tienen en su casa, glicerina negra. Sostenemos. Vemos que hay partes que no se nos pegó. Ponemos un poquito más. Mientras se seca, vamos a hacer agarradera de atrás. Dejemos secar. Vamos a hacer la sierra. Si vieron mi tutorial de Pochita, después que realizamos las dos mitades en grises, unimos y tejemos alrededor los picos de la sierra. Y en el medio le poníamos un plastiquito para que mantenga la forma. En este caso vamos a agarrar un rectángulo o un cuadrado, un pedacito de pañuelo en sí. También podemos comenzar con uno más grande si quieren estar seguros que le va
alcanzar. Vamos a pegar uno de los lados de la sierra de la parte gris, bien por el borde de la parte negra. Vamos a recortar alrededor, dejando de medio centímetro a 1 centímetro de ancho. Nos tiene que quedar de esta manera para la pochita. Recuerden que si es para Jason Man tiene otra formita, pero siempre que nos quede lo más cerca del borde negro, la parte gris. Vamos a dar vuelta y fijándonos dónde está la parte gris, vamos a pegar el otro lado de la sierra. El hilo siempre lo llevamos hacia adentro y pegamos. ¿Ven? Esto cuando se seque va a quedar bien firme. Después que hicimos esto, lo pueden dejar secar. Vamos a agarrar con una tijera bien filosa. Yo en este caso uso la deshilachadora y vamos cortando los picos de la sierra. Nos va a quedar de esta manera. ¿Ven? Yo lo empecé a hacer más por practicidad y me terminó gustando cómo queda. Ahora vamos a poner las manijitas mientras dejamos que se seque un poquito la sierra. Esta es la manijita de atrás de pochita. Vamos a dar la forma. Van a ver que es muy práctico con el plastiquito para dar la forma de la manijita. Vamos, pegamento. Yo le pongo pegamento solo y no se me han salido, pero si tú quieres puedes darles unas puntadas con hilo de coser. Tenemos los alfileres hasta que se seque el pegamento. Para la manijita de arriba yo lo pongo a la altura de los ojos, un poquito más arriba. Primero vamos a pegar, también colocamos alfileres y ahora le damos la forma. Bien, la pueden hacer más larga, ya es más a gusto. Ahora les voy a mostrar que es muy fácil coser la sierra. Lo único que sí voy a aconsejarles es que cosan la sierra a la cabeza con hilo fino y cosemos. La aguja es la aguja para hilo, aguja lanera con punta para que pueda pasar por el pañuelo en sí y el hilo. Como ven queda pasto. Como ven queda firme la sierrita de pochita. Sacamos el alfiler de las manijitas. Como ven queda bien sujeto con el pegamento, pero como les dije pueden ustedes coserlo para que queden, les queden más seguros.
las sierras de esta manera a mí me gustan más y la estoy utilizando de esta manera, tanto para pochita, ¿ven?, como para Chainsaw Man. ¿Ven? Este le puse, es el mismo que se encuentra aquí en mi canal, el tutorial, nada más que en vez de tejerle la sierra le puse el pañuelo en señal medio, como expliqué recién, en pochita. Y recuerden que aquí en mi canal van a encontrar los tutoriales para hacer a pochita y Chainsaw Man. Ven las manijas. También tiene plastiquito adentro. La sierra queda firme de Chainsaw Man. No hace falta ponerle plástico adentro, nada, porque el pañuelo en sí le da sostén. Bueno, aquí termina este video. Espero que te sirva esta idea para hacer un poco más ágil nuestros amigurumis. Si te dedicas a la venta de amigurumis, espero lo pongas en práctica para realizar a Chainsaw Man o a pochita. Nos vemos en un próximo video y no te olvides suscribirte, darle like y compartir.